Creo que el propósito puede cambiar, pero hoy en día estoy en el lugar que yo busqué estar y estoy muy feliz con eso. Y agendemos una reunión. Y veía ahí los calendarios de la gente, todos bloqueados, repletos de reuniones, era imposible encontrar espacios. Te podría decir que a veces termina la gente llorando, riéndose y conociéndose. Tuvieron que sacar a casi todo el equipo, quedaron solo 8 personas si no me equivoco. Fue cuando ya se cuestionó más esto del trabajo remoto. Finalmente te transformas en esta líder de recursos humanos por vocación más que por profesión, ¿no es cierto? Y te diría que desde ahí, un viaje que hice de 8 meses, desde ahí ya empecé con esta búsqueda un poco del propósito y a entender que a mí el servicio, como decís tú, a las personas es mi pasión, es lo que me mueve, y decía, ¿cómo logro encontrar eso en una profesión? Aquí estamos con Josefa del Real, quien es nuestra invitada el día de hoy y vamos a hablar precisamente del liderazgo en equipos remotos. Josefa es ingeniera comercial, coach estratégica y comenzó el 2019, ahí sí después también me puedes corroborar, su carrera más ligada al área de personas o recursos humanos. Pero también tiene un lado y una vocación bien social, así que sería bien interesante ver cómo se mezcla desde lo comercial, después pasar al área de personas y también con esa vocación social que tiene. Cuéntanos un poquito de eso, también en qué empresa estás hoy en día y cómo te llevó todo ese camino a ser la líder que eres hoy. Súper, Diego, muchas gracias por esa introducción. Efectivamente, he tenido ahí varios cambios en mi vida profesional, cambios conscientes que he buscado a lo largo de mi carrera para hoy día estar en el lugar en el que quiero estar y haciendo las dos cosas que más me apasionan, que es la parte social y la parte de personas o recursos humanos. Voy a tratar de hacerlo lo más cortito y resumido posible. Efectivamente, en el 2019 parte la beta más de recursos humanos, partí mi carrera en el área comercial, después me fui a vivir afuera un año, después volví, no sabía muy bien dónde seguir mi carrera, así que probé en el área de marketing, pero me di cuenta que ese marketing donde había entrado no era lo mío, no me gustaba mucho. Y dentro de esa misma empresa, las cosas de la vida, lo que empecé a hacer adentro, los tipos de trabajo, obviamente siempre con ayudas externas también, yo siempre me ayudo mucho de coaches o de personas que tienen ese tipo de herramientas. Y ahí me di cuenta que recursos humanos era lo mío. Por un cambio interno, estructural de la empresa, el gerente de ese minuto me dice, creo que tenéis potencial para esto, vente para acá. Así que nada, en la universidad la verdad que tuve un ramo, 2 de recursos humanos, así que todo lo que aprendí, las primeras bases fueron gracias a mi ex jefe y empecé a indagar ahí en recursos humanos y me encantó desde el minuto 1 que llegué a esa área. Y nada, empecé ahí a aprender desde todo, desde lo que es la selección y entrevista hasta generar cultura en una empresa. Me acuerdo que estudié mucho, que leí mucho. Empezamos a armar toda la estructura y toda la cultura de esa empresa y ya pasamos la pandemia, que fue la primera vez que tuve que enfrentar lo que son gestionar una empresa remota que no estaba acostumbrada a lo remoto. Y nada, pasó la pandemia, volvimos, hubieron ciertos cambios y en esos cambios me empecé a cuestionar nuevamente que algo me estaba faltando. No me estaba sintiendo tan cómoda solo con el área de recursos humanos. Yo siempre fui voluntaria en el colegio, etcétera. Así que en ese cuestionamiento por las cosas de la vida llegó Kelu, donde me ofrecen la dirección general de la fundación, con bastante miedo, la verdad, era algo súper desconocido para mí, no tenía ninguna formación al respecto y dije, pero bueno, aprenderé como todo. Y tomé el desafío, me fui, me gustó mucho, es un desafío gigante, la fundación es un desafío gigante, es muy bonito, te Tremendo. llena mucho el corazón, pero es muy desafiante en todos los aspectos, emocional, cabeza, todo. Así que nada, estuve ahí con este gran desafío, pero yo soy una persona muy buena para cuestionarme
y me gusta siempre estar aprendiendo. Ahí aparece el tema del coaching en mi vida. Yo primero me hice coaching y luego dije, quizás esto es lo que me falta para cubrir esta patita de una ingeniera comercial que le gusta mucho la parte humana. No iba a estudiar psicología por temas ¿Y eso en qué año fue más o menos? Cuando... Eso fue en el 2021. Ya, Desde el 2021 yo me inscribo en el coaching y estuve todo el 2022 estudiándolo. Así que nada, ahí me lanzo y dentro de todo este coaching, para mí, estudiándolo, formándome, me doy cuenta que para mí el ideal es seguir desarrollándome en el área de recursos humanos profesionalmente, pero no dejar mi vocación más social de lado. Así que gracias a todas estas cosas logro tener hoy día una mezcla. Yo hoy día trabajo 2 horas al día en la fundación como directora social y el resto del día lidero el área de personas de Mayotel, que ahora te cuento un poquito lo que sí. hace esta Oye, empresa. pero antes de entrar a Mayotel, me gustaría hacer harto hincapié que finalmente te transformas en esta líder de recursos humanos por vocación más que por profesión, ¿no es cierto? Y finalmente, si nos ponemos a unir tanto el coaching, el área social, finalmente lo que te inspira un poco es esta vocación de servicio, ¿no es cierto? Como de el servicio por las personas. Y eso como que quizá engloba todo esto. Y es súper interesante porque finalmente siento a través de lo que me conversas como que finalmente ese fue tu motor como para decir, oye, aquí hay algo, esto me mueve, finalmente el servicio por los demás es lo que me mueve. Y es súper importante porque finalmente, si bien cuesta mucho llegar a ese propósito personal, creo que de una u otra forma estás encontrándolo. No sé si es tan así, pero siento que como que los tienes bien claros y eso es... Sí, no, sí, de todas maneras. Todo eso fue un proceso súper largo. Te diría desde que me fui a vivir afuera, me fui con las clásicas Work and Holiday. Y te diría que desde ahí, y un viaje que hice de 8 meses, desde ahí ya empecé con esta búsqueda un poco del propósito y a entender que a mí el servicio, como decís tú, a las personas es mi pasión, es lo que me mueve. Y decía, ¿cómo logro encontrar eso en una profesión? Y por eso empecé a buscar tipos de empresa que fuesen con cierto impacto y entré a una empresa B que tenía un cierto impacto, que fue increíble, pero después me fui dando cuenta que no solo es la empresa, sino que yo con lo que hago diariamente tener un impacto en las personas. Y ahí, por todo esto, llegué a Recursos Humanos y dije, bueno, no tengo la formación como un psicólogo laboral, que al final pasan mucho tiempo estudiando sobre esto. Dije, pero bueno, habrá que aprender sobre esto y bueno, así un poco sigo aquí, feliz, me encanta, me gusta mucho, me apasiona mucho. Así que de todas maneras creo que es eso, es parte de mi propósito de la vida. Creo que el propósito puede cambiar, pero hoy en día estoy en el lugar que yo busqué estar y estoy muy feliz con eso. Oye, bacán, bacán escuchar eso, porque no todos lo logran. Así que bacán escucharte que también de una u otra forma estás trabajando en algo que te apasiona, que te gusta, que te mueve, y eso lo transmites, así que feliz también de escuchar eso. Eh, y bueno, ahora cuéntanos un poquito de My Hotel. ¿Cuál es tu rol ahí? ¿Qué es My Hotel? ¿No es cierto? ¿Qué hacen el equipo y todo? Y cómo ha sido también esta experiencia de liderazgo remoto, que finalmente es lo que nos convoca hoy en día. ¿Siempre fue remoto, no fue remoto? Ahí trata de contarnos un poquito más. Te cuento, yo en Mayotel actualmente soy VP de People and Culture, que al final es como Head of People, para que se entienda más fácil. Lidero el área en el sentido de todos los aristas de un área de recursos humanos, o sea, desde remuneraciones, cultura, gestión del talento, selección, todo, clima, todo lo que ve un área de personas. Hoy día tengo una persona a cargo que trabaja medio tiempo y me ayuda
más específicamente en temas de reclutamiento y selección. Y yo partí así, con reclutamiento y selección, porque partí mitad del tiempo en la fundación y mitad del tiempo prestando este servicio. Y con el tiempo empezamos a ver que ya queríamos construir una cultura y fue como, ok, entonces cambiamos un poquito las piezas y desde el año pasado empecé a armar los cimientos de un área de personas. Mayotel, ¿qué es Mayotel? Mayotel es una empresa chilena, es un SaaS, un Software as a Service, que busca entregarle al hotelero, ¿ya? Esto es una herramienta de nicho solo para la hotelería, esa es la industria, ¿ya? Y es una herramienta para medir o para ayudar al hotelero a gestionar el guest experience, es decir, la experiencia de los huéspedes, ¿ya? No somos un Booking, ni un TripAdvisor, ni un Google, es decir, no somos una plataforma como esa, no somos una plataforma de reserva, sino que lo que buscamos es optimizar los procesos y optimizar la entrega de información al hotelero con respecto a la experiencia de los huéspedes. Tener todo en un mismo lugar para que el hotelero pueda tomar decisiones en base a esos datos, poder responder los reviews que un huésped deja en Booking a través de una misma plataforma, etcétera. Hoy día, sin MyHotel, los hoteles tienen que hacerlo, o sin una de estas herramientas, tienen que hacerlo manual, ¿no es cierto? Un huésped deja un comentario en Google o en TripAdvisor o en Booking, van, responden, ¿no es cierto? Y sacan el informe de Booking. Después de TripAdvisor, tienen que juntar todo, tienen que analizarlo. Bueno, MyHotel, esto súper en resumen, porque tenemos Sí. 4 o 5 módulos que hacen distintas cosas, pero muy en resumen lo que busca es, ¿no es cierto?, juntar en un mismo lugar toda la información para que de esta manera el hotelero pueda tomarla y al final de todo mejorar la experiencia del huésped. O sea, tomar todos estos insights y que el Wi-Fi está malo, arreglarlo, si los baños están malos, arreglarlo, generar casos internos, bueno, etcétera. No me voy a alargar, pero... Finalmente facilita totalmente la gestión hotelera, en general, ¿no es cierto? Más enfocada en la experiencia del huésped, Ya. en particular, según lo que diga, lo que diga el huésped. Darle mucha data, muchos informes, muchos reportes, de tal manera de... El otro día hablaba con un hotelero que trabaja en marketing y usan mucho esta información para luego hacer campañas de marketing, como qué están pidiendo los huéspedes, qué busca un huésped cuando va a nuestro hotel. Entonces, así al final el área comercial o el área de marketing, ¿no es cierto?, mejora sus estrategias de ventas o de marketing de cara hacia el huésped. Buenísimo, ahí es como la frase, dato mata relato, finalmente se pueden sacar mejores cosas. Oye, y el equipo de MyHotel nace remoto, se transformó en un equipo remoto. Se transformó. MyHotel parte hace ya casi 10 años, o 10 años ya, con solo chilenos, los founders son chilenos, parten acá con un equipo en Chile, con oficina, en una casa donde tenían que ir presencial, etcétera. Pero ya previo a la pandemia, te diría que se empezaba a escuchar esto de por qué no remoto o por qué no híbrido. Pero la pandemia llegó y fue un golpe muy duro. Como todos sabemos, la hotelería cayó en picada, así que MyHotel también le pegó muy fuerte. Tuvieron que sacar, yo no estaba, pero tuvieron que sacar a casi todo el equipo. Quedaron solo 8 personas, si no me equivoco. 6, 8 personas de todo el equipo, pero no bajaron los brazos, siguieron, lograron sobrevivir, que hasta el día de hoy se acuerdan de tremendas hazañas. Y luego que lograron sobrevivir, que empezaron nuevamente, ¿no es cierto?, ya caras del 2021, finales del 2020, fue cuando ya se cuestionó más esto del trabajo remoto. Y fue ahí cuando se empezaron a generar los cimientos de cómo se puede hacer una empresa 100% remota, y no solo por temas de la pandemia, que obviamente implanta los cimientos, sino también porque nosotros somos una empresa que está en Chile, pero le vende a más de 20 países en Latinoamérica, por lo tanto empezó a
generar, ¿no es cierto?, la oportunidad de tener personas incluso afuera, que pudiesen trabajar desde afuera para Chile, ir a vender en cada uno de los países que necesitábamos, o ir a gestionar, ¿no es cierto?, una gira comercial desde allá o una capacitación desde allá. Entonces, eso también, dado el modelo de negocio que tenemos y la forma en que está estructurada la empresa, dio la posibilidad de poder contratar personas del extranjero. Dado eso, fue como, oye, funciona poder comunicarnos entre distintos países, las zonas horarias son relativamente parecidas, entonces, como si esto funciona, ¿por qué no somos 100% remotos? Así que se fue haciendo y hoy día ya somos 100% remotos, no vamos a volver. Hoy día somos 31 y la mitad del equipo está viviendo en distintos países de Latinoamérica, porque son de esos países. O chilenos, que también tenemos un chileno que vive en Panamá. Oye, y ahí, cuando tú llegaste, ¿ya se había hecho esta transformación al 100% remoto? Sí. ¿Y cuál fue el desafío para ti? Si bien a lo mejor de tu background igual era asociado a una startup, si no me equivoco, entonces conocía un poco esta dinámica, pero ¿cuál fue el mayor reto para ti como líder, como profesional? Mira, a mí como líder y profesional, y voy a conectarlo un poco con mi rol de cómo enfrentar, ¿no es cierto?, un equipo remoto y que funcione un equipo remoto, ¿no es cierto? Como desde el área de Claro. personas tratamos de ver todo en general. Más si está distribuido como en diferentes localidades. Exactamente. Creo que te lo podría resumir a grandes rasgos para no alargarme mucho en 2 puntos. Uno es cómo mantenemos la cercanía de las personas cuando no podemos vernos presencialmente, cuando no tenemos el café del pasillo, vamos a comprar algo, ¿no es cierto?, abajo, vamos a almorzar, o oye, ¿qué te parece esta idea? O oye, mira, me pasó esto, etcétera. Te diría que eso fue uno de los grandes desafíos, más que personalmente. Yo ya venía hace mucho rato trabajando desde mi casa, desde mi antiguo trabajo, después la fundación es 100% remota también, acá también, entonces ya llevaba, no sé, 3, 4 años ya, entonces para Claro, mí no ya fue el tanto. training ya tenía el Claro, ya sabía cómo tenía que organizarme, usar las herramientas tecnológicas para que todo estuviese súper bien autogestionable, etcétera. Pero te diría que ese fue un gran desafío, lograr que los líderes no perdieran la conexión con sus equipos y que los equipos entre ellos, ¿no es cierto?, se conocieran, más allá de, oye, me trajiste esta tarea o este otro encargo, etcétera. Y el segundo desafío es la cantidad de reuniones. ¿Por qué? Porque cuando estás presencial muchas cosas se sacan mirando para el lado, oye, ¿qué pasó claro, con esto? Ya vamos, o oye, tenéis 5 minutitos, vamos a tomarnos un café y lo solucionamos, etcétera. Acá no, po. Acá todo era una reunión. Y agendemos una reunión. Y veía ahí los calendarios de la gente, todos bloqueados, repletos de reuniones, era imposible encontrar espacios entre dos o más personas, etcétera. Así que nada, hicimos todo un plan un poco para ver cómo mitigamos eso, cómo reducir la cantidad o el tiempo de reuniones que sean más eficientes, que sean realmente para cosas importantes, etcétera. Y estos 2 puntitos que te estoy diciendo han ujú. sido también como pilares u objetivos en base a los cuales hemos generado ciertas medidas en el área de personas para lograr, ¿no es cierto?, generar cercanía y por el otro lado disminuir la cantidad de reuniones y que las cosas se resuelvan de otra manera. Y en concreto, ¿cuáles han sido esas prácticas que han hecho como para generar esta cercanía particularmente? Mira, con respecto a la cercanía, hemos hecho, bueno, el año pasado por primera vez hicimos un encuentro, Mayotel, trajimos a toda la empresa a Chile. Te diría que eso fue lo máximo, pero claro, es presencialidad, ¿no es cierto? Pero fue un hito súper importante. Por lo tanto, el 2025 vamos a volver a tener otro encuentro. Cada 2 años es un encuentro, ahora nos vamos a otro país, los llevamos a todos a ese país y ese el foco es relacionamiento. Pero ya en el día a día, ¿cómo lo hacemos? Primero, al trimestre, son Ujú. actividades que se llaman desconectar para conectar, donde se te agenda una reunión que la tienes bloqueada para todo el año en tu calendario, con distintas personas de distintos equipos, donde hablamos
cosas personales, temas relacionados a los valores que tenemos nosotros. Esas son lideradas por el área de personas, hacemos juegos, hacemos actividades, lo que se me vaya ocurriendo en relación a eso. Esas son instancias que te podría decir que a veces termina la gente llorando, riéndose y conociéndose. Después tenemos los donuts, que son Slack, trae una función que te entrega como reuniones random con personas random cada cierto tiempo. Así que esas también son instancias para mantener la cercanía. Después tenemos una reunión al mes que se llama cierre de personas. Es una reunión donde se pone al día a los colaboradores en relación a ciertos temas del área de persona y donde hacemos dos cosas, actividades, juegos lúdicos donde ellos se conectan y la otra mitad de la reunión una persona que salió de un sorteo debe presentar algo de esa persona. La persona elige. En general son cosas bastante como personales, de su vida. Si uno conoce también, conecta mucho. Hay personas que nos han contado cosas muy profundas y muy personales, así que eso también genera una muy buena conexión. ¿Qué más? Bueno, los uno a uno, si todos los líderes tienen uno a uno con la gente y ciertas áreas, te diría que casi todas, tienen reuniones, no sé cada cuánto tiempo, porque depende del área, de hablar de cualquier cosa menos de trabajo. Todas las áreas tienen esa reunión estipulada y la usan mucho para lo mismo, para conectarse, ¿no es cierto? Y saber un poquito lo que pasa fuera del trabajo, conocer los gustos de las personas, etc. Eso como a grandes rasgos. Ah, bueno, hacemos alianzas, el año pasado hicimos alianzas, este año no alianzas, pero sí les hago actividades, por ejemplo, ahora para Halloween, equipos random y tienen que organizar una actividad con cierta temática para fin de mes, entonces se tienen que juntar, tienen que conversar, tienen que generar como esas instancias fuera de lo laboral. Buenísimo. Yo creo que, bueno, aquí nos diste varios insights súper buenos, pero claro, finalmente es invitar a, al humano, como decías tú, contar un poco más de tu vida personal, de lo que te ha pasado, presentar al otro también, que también te permite empatizar un poco más, y encuentro que eso es fundamental hoy en día, más en estas áreas digitales, donde tú decías que puede caer mucho en el aislamiento, ¿no es cierto? Las personas pueden sentirse un poco solas, y eso también te invita un poco a conectar de una u otra forma con eso más humano, que también un poco como la filosofía que tenemos nosotros que te comentaba la vez pasada. Pero me gustaría también, ¿cómo son los desafíos en términos de tener equipos quizás que culturalmente a lo mejor son distintos? No sé si todos, pero en Latinoamérica igual, independiente que seamos todos latinos, también tenemos culturas muy diferentes. Entonces, ¿cómo logran de una u otra forma equilibrar eso y que todos se sientan parte igual de la cultura, por ejemplo, de Mayotel? Sí, esa es una muy buena pregunta. Te diría que acá lo principal es lo que dijiste al final, como tratarlos a todos por igual, independiente de dónde vengas. Y tratarlos todos por igual eh, no solo significa como en la comunicación, ¿no es cierto? Sino también en todos tienen los mismos beneficios, todos tienen las mismas condiciones, todos tienen las mismas oportunidades, etcétera. O sea, esa es la base. Y por el otro lado, te diría que nosotros las diferencias culturales las usamos a nuestro favor. ¿Y qué significa eso? Que damos mucho la libertad y la flexibilidad y nos encanta que sean personas que tengan diferencias y que traigan sus ideas y oye, yo o en mi país se hace de esta manera. Bueno, ¿por qué no lo podemos hacer? Si bien obviamente en las empresas existen procesos, existen formas de hacer las cosas, te diría que en MyHotel usamos esas diferencias culturales para innovar, para hacer que las personas piensen expansivamente, para que se empapen de lo que el otro le puede entregar, no solo en términos como laborales, sino que también personales. Siempre nos reímos de las diferencias de las palabras, pero fuera de eso te diría que así lo manejamos, dando mucha libertad
a demostrar esa diferencia, a que se muestren tal cual son y que vengan a traer eso que quizás nosotros no conocemos o no lo hacemos. Y eso también se genera una dinámica mucho más enriquecedora, conversaciones mucho más lindas porque tienes opiniones, ¿no es cierto? Y visiones de distintos puntos de vista. Y sobre todo porque somos una empresa que tenemos más de 1.300 hoteles en más de 20 países, por lo tanto, el hotel de México quizás funciona muy distinto a un hotel de Chile, entonces tener una persona de allá que conoce la cultura y la mentalidad de allá también es muy distinto. Oye, yo creo que también eso que me comentas da el pase también a otra pregunta que tenía por acá, que es, ¿cómo también fomentas esa confianza y esa autonomía en el equipo sin a lo mejor pasar a esa, como sin sobrepasar los límites? Finalmente, al menos en lo que hemos estudiado, es que la mayoría de las empresas, el por qué estamos volviendo a lo híbrido y muchas empresas totalmente a lo presencial, es porque les cuesta tener esa confianza y autonomía real del equipo y no encuentran el balance como entre la supervisión y la independencia. ¿Cómo ustedes han podido manejar eso a raíz de lo mismo? Porque, como me comentas, tienen flexibilidad para traer sus ideas, para tener esa independencia de poder comprender a lo mejor el Hotel de México y llegar con esa estructura, pero también que de una u otra forma se alinee con la estrategia, ¿no es cierto?, de la Sí. empresa y los objetivos. Entonces, ¿cómo logran ese balance? Mira, primero creo que me voy a tratar de ir como un paso más atrás. Te diría que lo primero todo viene desde cuando uno selecciona a una persona que entra al equipo. Que esa persona dentro de tenga, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de competencias o habilidades que se necesitan para trabajar en un equipo remoto, que en verdad no cualquiera lo tiene, ¿no es cierto?, porque son habilidades muy distintas. Entonces, primero te diría que ese es el punto. Entonces ya vienen, ¿no es cierto?, con un poquito de esa quizás autogestión o autonomía o independencia, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Pero después, tomando el punto que dices tú de este liderazgo, de cómo efectivamente le entregamos confianza, eh, creo que tiene que ver primero con las habilidades de liderazgo que tienen que ver con comunicación. Eh, Comunicar es clave, sobre todo en los entornos remotos. Totalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás detrás de una pantalla, el líder tiene que ser capaz de transmitir lo que está queriendo decir y, por ejemplo, es más difícil ver gestos, ¿no es cierto? No sabes quizás si la persona está enojada, está feliz, etcétera. Entonces hay que saber comunicar muy bien. Quizás los tiempos son más cortos, hay que ser eficiente en las reuniones online, entonces también tengo que lograr entregar una idea, ¿no es cierto?, lo más precisa y concisa en poco tiempo. Entonces te diría que por un lado es eso, comunicarse muy bien, pero más que comunicarte y decirte, Diego, me tienes que entregar X, Y, Z, es lograr formar a tu equipo referente más a los objetivos que tenemos como empresa y como área y que tú solo seas capaz de tomar decisiones, discernir y decir si efectivamente esto es prioritario o no, si cuál de las tareas que tengo es más urgente que la saque o no, etcétera. Entonces te diría que el tema como de la confianza y la autogestión, tratamos de mejorarla, o sea, de manejarla desde esa arista, no diciéndote necesariamente yo confío en ti, Claro. sino generando el ambiente para que tú puedas ir tomando decisiones, desde te delego tareas, te entrego ciertos proyectos, pero abiertos, y tú anda entregándome lo que tú creas que es correcto y yo te voy dando feedback Y ahí, constante. ahí para eso tienen trabajan con alguna metodología, Eh, utilizan de- de- alguna metodología ágil como en, específica. a nivel empresa, no. Te diría que el área de tecnología sí, es la que tiene el área como más metodología y que funciona increíble. No es una metodología Scrum, que es como lo más clásico, nosotros usamos ShapeUp. Es una metodología que partimos el Mm. 2023 y ha funcionado increíble. Entonces te diría que ahí sí es, pucha, tienen como cosas bien estructuradas, ciclos de desarrollo cada 6 semanas y reuniones de feedback, etcétera, etcétera.
A nivel empresa te diría que es un poquito más genérico. Obviamente cada área tiene sus metas, por lo tanto en base a eso, no sé, por el área de ventas todos los meses y se Claro, revisa, ¿no es cierto?, cómo cumpliste, no cumpliste, qué pasó, cómo podemos mejorar, etcétera. Pero eso, te diría que la confianza acá se da dando buenas directrices, enseñando cómo priorizar, delegando tareas de manera genérica y que la persona tome decisiones de cómo hacerlo y el líder lo guíe a través de la retroalimentación, a través del feedback. Te diría que la confianza se da dando la libertad y la flexibilidad de lo que te decía, de proponer y de que, y acá algo que también es muy importante, es que acá empujamos a que las personas se equivoquen. Y eso también te diría que empieza a generar un poquito como de soltura, ¿no es cierto? Porque al final, si uno no se equivoca, no aprende. eh, exacto. eh, y, y si no te tiras a la piscina, puede que, ¿no es cierto?, te quedes siempre en un rinconcito. Entonces eso también hace que las personas tomen confianza. Si las personas toman confianza, van a empezar a tomar, ¿no es cierto?, quizás mejores decisiones, entregar más ideas, el líder le va a poder dar más retroalimentación, va a confiar al final un círculo virtuoso. No sé si ahí respondí tu Sí, pregunta. esto es súper. Y lo bueno que me imagino que también eso está bien arraigado en la cultura, ¿no es cierto? En la cultura que tienen ustedes como compañía. Y ahí me gustaría abordar esa vertical en específico, de saber qué estrategia o qué actividades o qué iniciativas consideras tú que han sido las más importantes para fidelizar el talento dentro de MyHotel frente a lo mejor toda la oferta laboral que tienen afuera, ¿no es cierto? O sea, como de una u otra forma ustedes generan ese engagement con las personas. Te diría que acá, voy a partir como de lo general a lo particular, es poner a las personas en el centro. Que uno de nuestros pilares, nosotros tenemos dos pilares, innovación y bienestar personal. Y ponerlo como un pilar, al final es poner a las personas en el centro. Y al poner a las personas en el centro, al final implica una serie de medidas, ¿no es cierto?, que hacen que mantengamos motivadas a las personas y que se sientan bien estando acá, ¿ya? Y te puedo nombrar cosas como específicas. Eh, el bienestar personal, como en la teoría del bienestar personal, ¿no es cierto?, se conecta con varias cositas, ¿no es cierto? O sea, una persona está con un bienestar personal o con salud mental si se siente eh, querida por su equipo, si hay un buen ambiente laboral, si descansa lo suficiente, o sea, un buen equilibrio entre vida personal y vida laboral, si se siente que está aprendiendo constantemente, si siente que su trabajo le está entregando algo más que, no es cierto, solo un salario a fin de mes, que lo reconocen, que lo validan, que le dan feedback constante para mejorar, etc. Entonces, en base a todas esas cosas, nosotros hemos hecho y hemos hecho ciertas medidas para potenciar esas cosas. Entonces, tenemos 5 semanas de vacaciones al año, tenemos 1 hora para hacer deporte dentro de tu horario laboral, los viernes salimos temprano, tenemos sesiones de coaching, eso como en temas de beneficio. Pero te diría que uno de los puntos más importantes para este tema de la fidelización del talento, al Ujú. final es que tú estés haciendo lo que te hace feliz y que te sientas, ¿no es cierto?, aprendiendo constantemente con un buen equipo, ¿no es cierto? Y el buen equipo viene desde los valores, donde, como te dije en un principio, viene desde cuando uno selecciona a una persona. Claro, Y después viene, es como, efectivamente, Diego, tú en Mayotel estás haciendo lo que te gusta. Y bueno, y quizás nos decís como, uy, no tengo idea, yo vengo acá a trabajar porque necesito ganar un sueldo a fin de mes, y bueno, y súper válido y está buenísimo. Pero lo que nosotros quisimos hacer fue el año pasado, quisimos hacer que todos nuestros empleados se fuesen a cuestionar su propósito, que se fueran a autoconocer, que fueran a entender su fortaleza, lo que les gusta, lo que no les gusta, etcétera. O sea, a partir del año pasado les regalamos a todos sesiones de coaching para que fueran a autoconocerse y entender. Y dado ese proceso, muchos nos pudieron decir como, sí, efectivamente es el lugar en el que quiero estar por X, Y, Z. Aprendieron a poner límites,
aprendieron a equilibrar la vida personal con la laboral. Incluso algunos fue como, gracias a todo eso, hoy día quiero estudiar un magíster o un máster. O incluso otro es, gracias a esto quiero emprender. Y se puso a abrir su emprendimiento. Entonces, al final, eso nos logra un poco fidelizar a las personas como en el largo plazo, porque Mm, nosotros podemos darle muchos beneficios, pero igual son cosas medias materiales, ¿no es cierto? claro, Que si al final tú en el día a día no estás contento, no estás haciendo lo que te gusta, es muy difícil que lo puedas mantener en el tiempo. Entonces, cuando entendemos lo que le gusta a la persona, las fortalezas de la persona, cuando entendemos un poco lo que está buscando, quizás no siempre le vamos a poder entregar todo, pero al menos tratamos de construir las cosas hacia el lugar donde quieren ir y si este no es el lugar, somos los primeros en abrirles la puerta, carta de recomendación y bueno, todo bien como siempre. Te diría que ese es un punto muy importante para mantener este tipo de cultura, tener personas que les guste mucho lo que están haciendo independiente existan tiempos de presión, de estrés y de claro. mucho trabajo. Eso lo vamos a sacar de esta conversación ahora, pero te diría que ese es un punto bien, bien importante. Y me hace mucho sentido porque una de las tendencias a también, aquí a lo mejor me voy a meter en otro tema muy importante que es tratar de comprender las necesidades y expectativas que tienen las diferentes personas. Entonces, finalmente aquí está haciendo como este people experience súper personalizado, ¿no es cierto? Como finalmente quiero conocerte para saber si la experiencia que te estoy entregando dentro de la organización es realmente lo que tú esperas. Y de ahí también súper eh, enriquecedor y me hace mucho sentido, a lo mejor por mi historia personal también, el hecho de conocerte. O sea, yo creo que cuando uno es consciente de quién tú eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que tienes que trabajar internamente, y empiezas a ser más genuino contigo mismo, pues ahí también lo de afuera lo ves de otra manera muy, muy diferente. No sé, como bien dices tú, puedes tener todos los beneficios del mundo, ¿no es cierto? Pero termina siendo solo algo externo y si lo interno no está bien o no está alineado, difícilmente le va a encontrar el valor real. Así Exactamente. que los felicito en eso. A lo mejor podríamos ahondar mucho más en ese tema porque me gusta mucho, pero no es lo que nos convoca hoy día. Yo creo que queda para otra conversación y sí, creo que eso es clave. Y ojalá todas las personas tengan la oportunidad alguna vez en su vida de darse ese regalo, que yo creo que es un regalo. Así Sí, de que todas maneras. Yo muy, creo de lo que decías ahí, tratando de tomar un poquito como el liderazgo de equipos remotos, para mí y conversando contigo ahora, al final todo se remonta a cómo hay que conocer a las personas. Siendo líder tienes que conocer a tu equipo, fuera de sus tareas, sino que es muy importante, sobre todo cuando las personas están remotas, donde no la tienes sentada al lado, por lo tanto no sabes si está feliz, si está triste, si tiene alguna preocupación, etcétera, porque muchas veces nos conectamos a una reunión, ponemos nuestra mejor cara, sí, todo perfecto, apagamos y puede que estemos tristes, que estemos mal, estamos enfermos, no sabemos. Entonces, conocer a una persona y generar la confianza necesaria para que la persona pueda comunicarse contigo y decirte, o tú como líder, poder llamar a tu equipo, o al revés, que la persona te pueda llamar y decir, ¿sabes que hoy día me siento pésimo, me puedo desconectar antes, etcétera? Eso te diría que es un desafío muy importante en el liderazgo de trabajo remoto, pero una vez que se rompe esa barrera, te diría que es un éxito, o no sé si un éxito al 100% porque hay más variables, pero sí es algo muy importante. oye, y es perfecto, yo creo que también se alinea mucho a las tendencias que hay. Lo vi también en una oportunidad en un evento que hizo Circular HR, ahí en dependencia de la Fundación Chile. Bueno, ellos están asociados también a todo ese ecosistema. Y hablaban un poco de eso, como de la experiencia mucho más personalizada hacia el colaborador y que no es solamente porque sea remoto, sino que también porque hoy en día la sociedad en general y las personas tienen intereses y motivaciones muy diferentes a las que teníamos anteriormente. Entonces, si no logras comprender eso,
difícilmente va a poder trabajar en una buena experiencia del colaborador y generar ese engagement, fidelización y también que estén alineados con la cultura de la empresa. 100%. Así que súper, súper, súper. Oye, Josefa, ya estamos llegando casi al cierre y me gustaría ya ver más o menos cuáles creen que son las próximas tendencias o en cuanto al liderazgo en equipos remotos principalmente. ¿Tú crees que se va a mantener? Hoy en día hay una tendencia más a lo híbrido, pero ¿cuáles son las próximas tendencias tanto al liderazgo remoto como también a recursos humanos en general o gestión de personas? ¿Cómo lo ves tú? Mira, solo mirando un poco lo que está pasando en Chile, te diría que se tiende más a un híbrido. De hecho, muchas de las razones de volver con cierta presencialidad es un poco lo que estamos conversando, la conexión con las personas. Más allá de lo laboral y de que las tareas o procesos no estén funcionando, te diría que es eso, de que las personas no se aíslen y tratar de generar esa conexión. Por lo tanto, creo que la tendencia va más al híbrido, puesto que quizás todavía las personas o el sistema no está preparado para lograr una conexión humana detrás de una pantalla. Creo que es casi imposible lograr al mismo nivel, porque es obvio, son cosas totalmente distintas. Creo que se pueden hacer muchas cosas, nosotros llevamos ya 3 años haciéndolo y tú le preguntas a las personas y es maravilloso, siempre se puede hacer más. Aman los encuentros presenciales 2 veces al año, pero te diría que la tendencia es un poco al híbrido, dado esto que te cuento. Y con respecto al liderazgo, creo que la tendencia es que, que ya se da un poquito, pero es cada vez más a un liderazgo y no a una jefatura, a dejar de lado el micromanaging y darle el paso a la autogestión, la confianza, las libertades, las flexibilidades, que no te importe si la persona trabaja 8 horas o 5 horas cuando en realidad te está entregando los objetivos que tú le pediste, y no solo los objetivos, sino que cumple con los valores, cumple, es una buena persona, eh, innova en nuestro caso, tiene un pensamiento expansivo, etcétera, etcétera. Y centrarse en las personas, que creo que va con este liderazgo y no jefatura. Lo que te dije antes, creo que algo, sobre todo para las generaciones futuras, que son generaciones que necesitan un poquito más de ese acompañamiento personal en cuanto a la guía, en cuanto a la escucha, en cuanto a la comunicación. Creo que una tendencia es esa conexión con las personas, eso de ser capaz de tomar el teléfono, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó con esto? ¿Cómo estás con esto? Oye, no te preocupes, desconéctate temprano, porque sé que me vas a entregar lo que se necesita. Oye, sé que no te gusta nada hacer esta tarea, pero mira, hagamos este plan, veamos cómo lo podemos hacer, cómo te puedo ayudar. O sea, conocer a las personas realmente. Como este típico dicho, pastelero a sus pasteles, es como no solo en las habilidades de un pastelero, ¿no es cierto? Sino que en las empresas es no solo las habilidades que tienes en un cargo, sino también lo que te gusta, lo que tienes potencial. Con esto ya termino. Creo que muchas veces nos enfocamos mucho en lo que una persona tiene que mejorar y le ponemos demasiado énfasis en eso, tanto que la persona empieza a mejorar en eso que venía más mal y deja de lado en lo que era muy bueno. Y Claro, empezamos, ¿no es cierto?, en un círculo vicioso, cuando en realidad es, quiero que mantengas esto, no lo cambies y veamos esto como un desafío para ti, como, ¿qué hago yo como líder para ayudarte? Y eso viene en conocerte muy bien, en saber qué cosas, ¿no es cierto?, te potencian, incluso la forma de comunicarse. Un ejemplo muy cortito de un líder con una persona que tenían choques por temas de personalidad, y cuando el líder entendió de dónde venía el que a esta persona le molestase esa forma, lo entendió porque lo conoció, y hoy día este líder cambió su forma, ¿no es cierto?, de comunicar las cosas, y hoy día tienen una relación muy buena. Y es tremendo. solo comunicarse por conocerse. Entonces creo que la tendencia es a eso, ¿No? a, a conectar Y- con las personas.
Y ahí cae de cajón el hecho de que también hoy en día la inteligencia artificial, la nueva tecnología, de una u otra forma podemos utilizarlas para agilizar ciertos procesos y a lo mejor dedicarnos más a esto, dices tú, como a esa escucha más humana, a liderar desde ese factor más humano y conocer un poquito más allá de las personas. Así que yo creo que ahí el desafío está en saber aprovechar toda esa tecnología, no tenerle tanto miedo y saber aprovecharla para también preocuparnos de lo que realmente importa, como dicen por ahí. Exacto. Ya con esto cerramos. ¿Qué consejo le darías tú a los líderes o personas que nos puedan escuchar a raíz de la misma conversación? Puede ser el de los equipos Y remotos. creo que es un poquito lo mismo, como darse el tiempo de generar instancias para conocer a las personas o hablar de otras cosas que no sea el trabajo diario. Y para tener ese tiempo, otro consejo es cuestionarse constantemente en el cómo se están haciendo las cosas. El cuestionarse constantemente implica quizás mejorar ciertos procesos, eficientar, usar tecnología, etcétera, para que de esta manera se puedan dar más conversaciones de calidad con las personas, poder tener más tiempo con ellos, etcétera. Diría que ese es mi consejo, que no se les pase el tiempo y que si tienen una reunión, aunque estén colapsados, estresados, pregunten cómo están al equipo, traten de poner atención cuando una persona les está contando algo, escucha activa, es muy importante, pero eso, te diría que como consejo es dense el tiempo de conocer a las personas. Tremendo, Josefa. Oye, te pasaste. Te quiero agradecer nuevamente la disponibilidad y también todos los aprendizajes que nos entregaste. O sea, pasamos desde el tema del propósito al tema vocacional, el cómo liderar los equipos remotos, herramientas muy específicas y también terminas con este concepto y esta filosofía de acercarse más a las personas, ¿no es cierto? Empatizar más con ese lado humano. Así que te agradezco tu tiempo y todo también lo que nos entregaste. Esperamos también que nos sigamos viendo en un futuro. Te agradezco mucho, De Josefa. todas maneras, gracias a ti por la invitación y lo que necesiten, feliz de ayudar y aportar. Así que muchas gracias.